Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero se acuerden de mí. Soy la maestra Ivonne de matemáticas que los está asesorando en la parte de los temas que van a ver en su ingreso secundaria, así como una pequeña retroalimentación de lo que han visto en nivel primaria. Recuerden que es muy importante su participación, puesto que esto me ayuda a saber en qué temas debemos reforzar para que no se nos compliquen cuando entremos a nuestro nuevo ciclo escolar. Pues sin más, vamos a empezar con el primer tema. El día de hoy veremos la clasificación de los números reales. Esto ya lo vimos en nuestra clase presencial, pero lo vamos a retomar para poder tener una hilación y no se me pierdan en los temas subsecuentes. Bueno, pues sin más, iniciamos. El tema son números reales. Bien, ¿cómo identificamos los números reales? Se identifican con una R mayúscula. Correcto. Recordando, ¿qué son los números reales? Son todos aquellos números que podemos representar en una recta numérica. Bien, todos conocemos nuestra recta numérica. Vamos a trazar una y vamos a identificar aquí algunos números. Bien, nuestra recta numérica principalmente se compone por lo que es un 0, que recordamos que el 0 es un número neutro. Del 0 a la derecha son los números positivos. Del 0 a la izquierda son los números negativos. Perfecto. Ahora bien, recordemos que toda recta numérica está seccionada. 1, 2, 3, 4, etc. Menos 1, menos 2, menos 3. Bien. Y vamos a identificar algunos números que podemos encontrar dentro de esta recta. Bien, no solamente encontramos a números enteros como lo estamos viendo acá, tampoco podemos solamente ver positivos o negativos. Dentro de esto hay otros números más que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el número 0.5, que es un número decimal. Aquí encontramos 3 medios, que es un número fraccionario. También podemos ubicar a un número que ustedes ya bien conocen, que es el número pi, que este número se le conoce como trascendente. De igual forma podemos encontrar de la parte de tanto positivos como negativos a radicales. Recuerden que esos números que tienen raíz se les conoce como radicales. Y así como estos ejemplos, hay un número infinito que podemos encontrar dentro de esta recta numérica. ¿Sale? Esos son los números reales. Repetimos, los números reales son todos aquellos números que se pueden representar en una recta numérica. Ahora bien, cada uno de estos números que acabamos de encontrar entran dentro de una clasificación y es la que vamos a ver a continuación. Clasificación de los números reales. Clasificación de los números reales. Bien. Todos los números reales se clasifican en diferentes conjuntos de números. Y aquí a lo mejor la pregunta de ustedes sería, ¿qué significa la palabra conjunto? Bien, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, menos 5. Estos números que yo acabo de anotar, ¿a qué
conjunto de números pertenecen? Pertenecen al conjunto de números negativos. ¿Por qué pertenecen a ese conjunto? ¿Qué tienen en común todos estos? Lo que tienen en común es el signo negativo. ¿Sale? Eso es un conjunto, una agrupación de elementos que tienen algo en común. Bien, una vez que ya entendimos qué es un conjunto y por qué decimos que la clasificación de los reales es la unión o la mezcla de diferentes conjuntos de números, vamos a pasar a identificar cada uno de estos. Voy a borrar esta parte y decimos: los números reales se clasifican principalmente en dos tipos. Los reales se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Los números racionales, que los vamos a determinar por una letra Q mayúscula, y los números irracionales. ¿Cómo identificamos a los números irracionales? A los irracionales los vamos a identificar por una letra Q mayúscula, pero con una comilla en la parte de arriba. ¿Sale? Que me da a entender que los racionales son lo contrario a los irracionales. Bien. Ahora, ¿cuáles son los números racionales? Ok. Los números racionales son aquellos que tienen valores exactos. Son aquellos que tienen valores exactos. ¿Cuáles son los irracionales? Los irracionales son aquellos que tienen valores con decimales infinitos. Es la principal característica para poder identificar de un número racional y un número irracional, el tipo de valor que tiene. Valores exactos y valores inexactos o infinitos. Bien, ahora, esos números racionales tienen una regla principal. Ojo con esta parte de los racionales. Dice, los números racionales podemos encontrarlos de la forma P sobre Q, es decir, podemos encontrarlos como una fracción común, donde P y Q pertenecen a los números enteros. Cuando hablamos de números enteros, hablamos de tres, es decir, que pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser incluso el cero. Esos tres tipos de números podemos manejarlos tanto en P como en Q. Pero ojo, hay una regla principal que me dice: pero Q, especialmente la letra Q, que en este caso sería el denominador, siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Vamos a verlo con unos ejemplos. Se dice que esos tienen que ser diferentes de 0 porque, por lo siguiente. Si yo tengo 2 entre 0, en matemáticas esta operación es errónea. O simplemente vamos a ponerle como no existe. En matemáticas esto es un error matemático. Eso no es posible. ¿Sale? Sin embargo, ¿qué pasa si ahora yo tengo 0 entre 2? 0 entre 2, esto sí existe, sí es válido en matemáticas. ¿Y cuál es el valor de hacer 0 entre 2? 0 entre 2 pues va a ser igual a 0. ¿Sale? Entonces es algo que tenemos ya que empezar a determinar cuándo sí una operación es correcta en matemáticas y cuándo no es correcta una operación.
Entonces, esto no se puede y esto sí se puede. Por eso la premisa que dice acá, P y Q pertenecen a los números enteros. Es decir, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Pero, hay un pero aquí. Exclusivamente el valor de Q, solamente en el valor de Q, tiene que ser diferente de 0. Y ya vemos dos ejemplos. El primero no existe y el segundo sí existe. Bien. Esa es la premisa única para los racionales. En la parte de los irracionales, pues no hay tanto tema, que es lo mismo, pero obviamente aquí con datos infinitos. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro esta parte. Ejemplos de números racionales. Por ejemplo, 4/5, 1/2, -3/2, -2, el número 3, la raíz de 4, 1.3 con una raya arriba, que más adelante voy a explicarles qué significa esta raya en la parte de arriba. Y así sucesivamente podemos encontrar un sinfín de ejemplos de los números racionales. ¿Por qué son valores exactos? Por ejemplo, 1.5. Recordamos que una fracción es igual que una división. Si yo divido 1 entre 2, ¿cuál es el valor? El valor es de 0.5 y no hay más valores. Si yo divido 4 entre 5, ¿a qué va a ser igual? Si yo divido 4 entre 5, mi valor va a ser de 0.8. Es un valor exacto. Si yo divido 3 entre 2, como lo que tenemos acá, que son -3/2, mi valor sería -1.5. Son valores exactos, ¿sale? Entonces, los racionales los podemos encontrar como una fracción o como números enteros, ¿sale? Pero ¿cuál es su característica principal? Que son valores exactos. No hay más decimales, no hay, pues de otra parte podemos decir que no tenemos más dígitos como para decir que un medio sea igual a 0.5552, ¿sale? Un medio sea 0.5 y nada más. Bien, vamos a ver ejemplos de valores irracionales. El primer ejemplo y el muy importante para poder entender a distinguir los racionales de los irracionales es el valor de pi. Si bien en primaria nos dicen que el valor de pi es igual a 3.14 o 3.1416. Sin embargo, el valor de pi es un número trascendente. ¿Por qué trascendente? Porque desde hace mucho tiempo se ha venido manejando el valor de pi. ¿Dónde encontramos esto? En la parte de la circunferencia. Y el valor de pi nunca cambia y nunca va a cambiar. Por eso es trascendente. Va trascendiendo, va siguiendo siendo el mismo. ¿Cuál es el valor de pi? 3.1416, pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque el valor de pi es un valor infinito. Tiene más dígitos de los cuales no podemos determinar, ¿sale? Por eso se dice que el valor de pi es un número irracional, puesto que tiene decimales infinitos. Otro ejemplo de los números irracionales pueden ser también la parte de los radicales, la raíz de 2. Recordamos que en las raíces tienen que ser, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la raíz de 4? Ustedes me van a decir que es 2. ¿Por qué? Porque recordamos que para encontrar una raíz debemos de multiplicar el número por sí mismo, es decir, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. ¿Cuál es la raíz de 9? 3 por 3, 9. La raíz de 9 sería 3, ¿no? En este caso, la raíz de 2, ¿cuánto sería? 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. No hay ningún número multiplicado por sí mismo que me dé el número 2.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene decimales y como tal no son decimales exactos, son decimales infinitos. Por eso decimos que la raíz de 2 es un número irracional. Otro ejemplo es, podemos también el valor de pi entre 2. Si desde un inicio decimos que pi es un valor irracional, a dividirlo entre 2, pues me va a dar ¿qué? Otro número irracional. Un valor con decimales infinitos. Y así podemos encontrar muchos más de ellos. Entonces, los números reales se clasifican principalmente en dos: en racionales y en irracionales. Ahora bien, vamos a ver la clasificación de los números racionales. Vamos a ir retomando lo que ya aprendimos en nuestra hoja anterior y decimos que los números reales se clasifican principalmente en dos: en los números racionales y en los números irracionales. Ahora bien, los números racionales se clasifican en tres principales. ¿Cuáles son esos tres? En los números enteros, que los enteros los vamos a determinar por una letra Z mayúscula. Otros son los números fraccionarios, que los fraccionarios, recuerden que su forma es un numerador y un denominador a sobre b, y los números naturales, que los números naturales los vamos a determinar por una letra N mayúscula. Esa es la principal característica o clasificación de los números racionales. Ahora bien, ¿cuáles son esos números enteros? Los números enteros son los que al inicio empezamos a verlos que es en la recta numérica. Los números enteros se clasifican entonces en tres, que son los positivos, el 0 y los negativos. Ojo aquí, el 0, como ya les había comentado, es un número neutro, no tiene ni signo positivo ni tampoco tiene signo negativo, simplemente es un número o un dígito sin signo, es neutro. ¿Y cuáles son? De forma escrita: -3, -2, -1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Esos son los números enteros: positivos, negativos y el 0. Bien, vamos ahora con los números fraccionarios. Si bien sabemos que al hablar de una fracción, estamos igual hablando de una división, donde dividimos el numerador entre el denominador. Y al hacer esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos por lo regular resultados que son decimales. Y por eso su clasificación. Los fraccionarios se clasifican en dos: en los decimales, que son exactos, y los decimales, que se le conocen como periódicos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los decimales exactos, como su nombre lo indica, tienen un número determinado. Por ejemplo, si yo realizo un medio, 1 entre 2, ¿a cuánto es 1 entre 2? ¿A cuánto equivale? Al hacer la división me sale que es 0.5.
y no tengo más decimales. Es exacto, es preciso. A eso se le llama como decimales exactos. ¿Cuáles son los decimales periódicos? Cuando hablamos de decimales periódicos, hablamos de una clasificación. Los decimales periódicos se clasifican en dos, en los decimales puros y en los decimales mixtos. Ok. ¿Cuáles son esos decimales puros y cuáles son esos decimales mixtos? Los decimales periódicos puros son aquellos, cuando hablamos de periódicos, hablamos de una repetición, ¿sale? Se va repitiendo. Entonces, los decimales periódicos puros, un ejemplo es el 1.333 y así sucesivamente. Valores como tal que es infinito. ¿Y cómo lo puedo hacer más pequeño ese número? Lo puedo escribir solamente como 1.3 y una línea arriba que se llama como periodo. Es decir, que el número 3 se va a repetir n veces. ¿Sale? Yo sé que el siguiente del 3 que va a seguir otro 3, después del 3 otro 3 y así sucesivamente. Vamos ahora a explicar por qué se les llama decimales periódicos mixtos. Como su palabra lo dice, mixtos, el prefijo mix. ¿Qué significa el prefijo mix? Mix es una mezcla. Si en los puros solamente un dígito, un decimal, se repite, en los mixtos vamos a tener más de uno que se deben repetir. Ejemplo, 1.502, 502 y así sucesivamente. ¿Cómo yo puedo simplificar esta parte? ¿Cómo yo lo puedo escribir de una forma más pequeña? 1.502 y la línea arriba que es el periodo. Es decir, que después de ese 502 sigue otro 502, otro 502 y otro 502. Ya son en este caso 3 números que se van a ir repitiendo n veces. Bien, esos son los números fraccionarios. Repetimos, decimales exactos, decimales periódicos. Solo en los periódicos tenemos una clasificación que se les llama como puros o que se les llama como mixtos. Bien, pasamos con nuestra última clasificación, que son de los naturales. Ok. Los naturales también se les conoce con el nombre de positivos. Vamos a poner naturales o positivos. Tiene esos dos nombres. ¿Y cuáles son esos números? Los que utilizamos en nuestro día a día para contabilizar. ¿Cuáles son? Uno, 2, 3, 4 y así infinitamente. Estos son los números naturales o positivos. ¿Por qué aquí no entra el número 0? Porque el 0, recuerda, no tiene signo. Y si no tiene signo no se le puede considerar como un natural, porque los naturales son aquellos que tienen el signo positivo. Por eso los naturales se cuentan a partir del 1 al infinito. Ok. Ahora bien, estos números naturales tienen una clasificación importante y es de la actividad que les voy a dejar como tarea. Vamos a ver. Los números naturales se clasifican principalmente en dos. Vamos a ponerlo aquí. Su clasificación es la siguiente de los naturales. Se clasifican en la parte de los números primos,
y en la parte de los números compuestos. Esa es la clasificación de cada uno de ellos. Bien, en esta parte les voy a explicar más detalladamente cuáles son los primos y cuáles son los números compuestos. Y es lo que vamos a ver en nuestra siguiente hoja. Bien, entonces, estábamos con los números naturales. Y decíamos que estos se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Los números primos y los números compuestos. Bien. Ahora, ¿qué son los números primos? Los números primos son aquellos que tienen únicamente dos divisores. Solo dos divisores. Es una premisa muy importante para determinar un número primo de un número compuesto. Los primos tienen dos divisores. Solo dos divisores, no más. ¿Cuáles son los números compuestos? Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Esa es igual su premisa o podemos decirlo como su regla principal. Vamos a anotar aquí. Más de dos divisores. Ok. Espero que recuerden cómo determinar los divisores de un número. Y si no, vamos a hacer una pequeña retroalimentación rápida. ¿De dónde viene la palabra divisor? Ok. La palabra divisor viene de los elementos de una división. Por ejemplo, 25 entre 5. ¿Cuánto sería? Sería 5 por 5, 25. Para 25, 0. Ok. Vamos a determinar los elementos. Al 0 se le llama residuo. Al 25 se le llama el dividendo. Al 5 se le llama cociente. Y al 5, que es lo que me interesa, se le llama divisor. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar? Los números divisores para poder determinar si es un número primo o si es un número compuesto. De ahí viene la palabra divisor, ¿sale? De los elementos de una división. Es decir, los divisores son aquellos números que al dividir un número entre ese divisor, tiene que darme como regla principal que el residuo sea igual a 0. Vamos a ver un ejemplo. Si yo les preguntara, a ver chicos, ¿cuáles son los divisores del número 4? Divisores del número 4, ¿cuáles son? ¿Qué tengo que hacer? Voy a empezar a dividir ese número 4 entre el 1, entre el 2, entre el 3 y entre el 4. Es decir, 4 entre 1 sería 4 por 1, 4 para 4, 0. ¿El residuo es 0? Sí, por lo tanto el 1 es un divisor del 4. Vamos con el siguiente. 4 entre 2. 2 por 2, 4 para 4, 0. ¿El residuo es 0? Sí, por lo tanto el 2 es un divisor del 4. 4 entre 3. 1 por 3, 3 para 4 es 1. ¿El residuo es 0? No. Entonces el 3 no es un divisor del 4. Y por último, 4 entre 4. 1 por 4, 4 para 4, 0. ¿El residuo es 0? Sí. Por lo tanto, el 4 es un divisor del 4. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 4? El 4 tiene 3 divisores. Si tiene 3 divisores, ¿será primo o será compuesto? Será un número compuesto. ¿Por qué? Porque decimos que los compuestos son aquellos que tienen más de 2 divisores. Correcto.
Bien, una vez que ya hicimos una retroalimentación de cómo encontrar los divisores de un número, ahora sí podemos ver qué números son primos y qué números son compuestos. Vamos a ver solamente un pequeño ejemplo y decimos que los números naturales son los que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. De los números que acabo de anotar, vamos a ver cuáles son primos y cuáles son compuestos. Entonces voy a borrar esta parte, ya que comprendimos cómo encontrar los divisores de un número para poder realizar mi procedimiento. Bien, empezamos con el número 1. ¿Cuántos divisores tiene el número 1? Solamente tiene un único divisor, que es el 1. ¿Por qué? 1 entre 1, ¿cuánto es? 1 por 1, 1. Para 1, 0. ¿El residuo es 0? Sí. Por lo tanto, el 1 es un divisor. Y ya no puedo seguir más. 1 entre 2, ¿por qué? Porque ya me sale un punto decimal. ¿Sale? Entonces, como el 1 solo tiene un divisor, ¿será primo o será compuesto? Ninguno de los dos. Solo es un número natural, no entra en ninguna de estas dos clasificaciones, no es primo ni es compuesto. ¿Por qué? Porque la regla principal de los primos es solo dos divisores, de los compuestos más de dos divisores. Entonces el 1 no entra en ninguna de estas dos. Vamos con el número 2. Número 2. ¿Cuántos divisores tiene el 2? El 1 y el 2. Son únicamente dos divisores. Entonces, ¿será primo o será compuesto? Es un número primo, que es el primero que tenemos en la parte de arriba. Vamos con el número 3. ¿Cuántos divisores tiene el 3? El 1 y el 3. ¿Cuántos divisores son? 2. Entonces es un número primo. Vamos ahora con el número 4, que ya anteriormente habíamos calculado el número 4, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene el 4? Habíamos quedado que es el 1, el 2 y el número 4. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 4? Tiene 3. ¿Primo o compuesto? Es un número compuesto. Ya vamos a ir determinando. Vamos con el siguiente número, el número 5. ¿Cuántos divisores tiene el 5? El 1 y el 5, solo tiene 2. ¿Primo o compuesto? Es un número primo. Y así sucesivamente ustedes pueden encontrar los primos y los compuestos. Ojo acá, muchos confunden que los números primos son los números impares y no necesariamente. Aquí ustedes pueden ver que el número 2 no es un número impar, sin embargo, sí es un número primo. ¿Sale? Bien. De igual forma, chequen, porque muchos, por ejemplo, el 9. ¿Cuántos divisores tiene el 9? 1, 3 y el 9. ¿El 9 qué será? ¿Un primo o un compuesto? Es un compuesto. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado en encontrar los divisores de un número. Bien, entonces esta es toda la clasificación de los números reales. Y de aquí vienen sus actividades. Bien, entonces vamos a poner aquí actividades. La primera actividad que me van a realizar, número 1, es buscar todos los números primos del 1 al número 100. Esa es su primera actividad.
Número 2. Buscar todos los números compuestos de igual forma del 1 al 100. Esa va a ser su tarea, ¿sale? Que de hecho esto ya lo habíamos visto en nuestra clase presencial, pero no les pude calificar su tarea por la contingencia que surgió. Sin embargo, me tienen que mandar sus capturas de pantalla por WhatsApp, que ya posteriormente se les dará mi número. Y de igual forma, si tienen dudas, con mucho gusto podemos hacer una retroalimentación. Bueno chicos, pues sería todo por el día de hoy. Espero sus tareas y ojo, por favor con su procedimiento. Traten de no usar calculadora. Que esta sea solamente una herramienta para verificar sus resultados, más no para desarrollarlos. ¿Sale? Bueno chicos, pues sería todo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Adiós.